Hola, mis queridos colaboradores, seguidores y amigos o buscadores, mejor que amigos, buscadores de la verdad. Bueno, aquí estamos, todos somos hermanos en este planeta, de verdad. Lo que ocurre es que muchas veces somos nosotros los que nos impedimos esa conexión y esa familiaridad que realmente necesitamos de conocernos a nosotros mismos. Lo hagamos mejor o peor, pero aquí estamos y por lo menos que nos conectemos y que nos ayudemos los unos a los otros con el conocimiento que tenemos. Este es el segundo capítulo de Encuentro de la Ciencia con Dios, escrito por Ana Ferrer Iñareta. De verdad que es un libro encantador y aunque este capítulo es largo, pero escucharlo que os gustará. El capítulo segundo está basado en un pensamiento del Bhagavad Gita de Krishna y dice: el verdadero conocimiento se halla velado por la ignorancia y de consiguiente la humanidad vive descarriada y sumida en la ilusión. Esta es la pura realidad. Por eso espero que os guste este capítulo. Intentaré por todos los medios ser claro, conciso, para que vosotros lo podáis entender. En la historia de la evolución humana, el despertar de la conciencia se produce como en las demás etapas del proceso evolutivo, de una manera lenta y progresiva mediante el fluir de la energía del Creador que se manifiesta en forma de energía cósmica. Pero cuando se necesita impulsar algún cambio especial orientado hacia el ascenso a nuevos niveles de existencia, llegan a nuestro planeta aportes extraordinarios de energía de lo alto para despertar nuevos ámbitos de conciencia. De igual manera que en la evolución biológica, los aportes superiores de energía van encaminados a formar una nueva especie de seres en la escala evolutiva para poder ir desarrollando una formación cada vez mayor. Estos aportes de luz en nuestra humanidad son llevados a cabo mediante seres de mayor nivel evolutivo que los habitantes terrestres, seres que ya se han liberado de las ataduras de la materia y viven en mundo de luz. Ellos constituyen los grandes maestros y guías espirituales que han pasado por nuestro planeta a lo largo de los tiempos. La etapa evolutiva en que actualmente nos encontramos podemos decir que comienzan con la era adámica, la simbolizada con la imagen de Adán y Eva. El relato bíblico nos explica el nivel de rebeldía de esta primera humanidad ante la voluntad del Creador y cómo en consecuencia nació el nivel de sufrimiento que todavía padecemos actualmente. Es evidente que aquella humanidad fue el inicio de una etapa evolutiva correspondiente a un periodo de expiación. Alguna importante carga colectiva pesaría sobre ella para ser causa del nivel del dolor, ignorancia, enfermedad y muerte que produjo. Pero una sensata interpretación de los escritos bíblicos nos permite entender que actualmente no hay necesidad de ir a buscar el origen del sufrimiento en tiempos tan remotos, sino que después de tantos milenios transcurridos desde entonces, cometiendo los mismos errores con el agravante de la experiencia adquirida a lo largo de los mismos y prefiriendo la voluntad propia a la voluntad del Creador, no es de extrañar que todavía no nos hayamos liberado del dolor. El ser humano ha sido creado perfecto, porque todo cuanto sale del seno divino es perfecto. Ha sido creado por la energía amor del Creador y ha sido concebido para que funcionara con esta pura energía. Por ello, y porque su esencia es una chispa del amor del Creador, cuando actúa contrariamente a la ley del amor, produce una desarmonización en su nivel más interno, que da lugar a un desequilibrio en el nivel psíquico y trastornos en el cuerpo físico que se manifiestan en forma de enfermedad. Asimismo, el nivel
del desequilibrio conjunto producido por tantos millones de seres humanos durante numerosos milenios se ha ido acumulando y activando de una manera especial en esta última mitad del siglo actual, de manera que ha sido la causa de los graves trastornos que afectan tanto a la actual colectividad humana como a nivel planetario. El hombre de hoy no ha querido aceptar todavía la realidad, por lo que sigue ignorando la verdadera causa del sufrimiento que le aflige. La religión, por un lado, afirma que los pecados son perdonados en la confesión, descuidando que las cargas de desequilibrio interno producidas por una acción incorrecta quedan pendientes y su purificación produce sufrimiento. Por otro lado, la ciencia médica busca la curación de la enfermedad únicamente a nivel externo, en las medicinas, en la cirugía u otros procedimientos físicos, descuidando el nivel interno, donde se encuentra el origen de la misma, en el desequilibrio producido por nuestra manera de pensar y de sentir, contraria a la ley de amor del Creador. Si bien los medicamentos y procedimientos físicos de curación actúan solucionando gran parte de los problemas de salud, su acción es incompleta, pues si no se elimina la causa interna que provocó el trastorno, este aparecerá de nuevo en el organismo, bien sea de la misma forma, como ocurre en tantos casos de cánceres, como en una nueva forma de manifestación, de manera que seguimos encadenados a la enfermedad. El desconocimiento de la verdadera causa del sufrimiento y de la enfermedad nos mantiene inmersos en esta etapa evolutiva de expiación en el planeta Tierra. Contrariamente a una creencia muy generalizada a nivel religioso, el sufrimiento no es inherente a la naturaleza humana, sino que aparece cuando el ser humano desoye la voz de lo alto y antepone su voluntad a la del Creador. Cuando ello se produce a nivel colectivo, el proceso de la evolución se frena y la humanidad permanece en una etapa de estancamiento evolutivo. Utilizando el símil de los estudiantes de nuestras escuelas, podríamos decir que debe repetir curso, porque no ha llegado a asimilar ni a poner en práctica la enseñanza que debía haber aprendido, como es la gran lección del amor fraterno. La repetición constante de cursos siempre dolorosa se acaba teniendo por maestros a muchos de los que en otro tiempo fueron compañeros de clase en la misma escuela. A nuestra humanidad le ha costado y le cuesta mucho todavía actuar según la ley del amor. A nivel generalizado, podríamos decir que aún se encuentra en la etapa de desarrollo en que el amor egoísta debe ser transformado en fraterno. Este retraso evolutivo, como ya hemos estado considerando, viene de muy antiguo. El relato bíblico de la pérdida del paraíso nos viene a manifestar la caída de nuestra humanidad en un estado de estancamiento evolutivo, estado que viene acompañado de un nivel de ignorancia, de sufrimiento y de enfermedad. En la Biblia hebrea y libros sagrados de diferentes culturas del pasado, como la hindú, la babilónica, la caldea, la helénica o la maya, encontramos referencia a una tremenda catástrofe a nivel universal producida por el incorrecto comportamiento de nuestra más remota humanidad. En todas estas culturas, junto con la historia de un gigantesco diluvio, nos viene expresado de diferente manera un mismo relato. La humanidad llegó a un nivel de maldad tan intenso que Dios quiso borrarla de la faz de la tierra y le envió un cataclismo a nivel universal. Bien, aquí hago un inciso, solamente un inciso, en la cual Ana escribió esto, pero yo que conocía también a Ana y hemos hablado muchísimo, yo pienso que no fue Dios el que mandó esto, ni que quería mandarnos un castigo por el exceso de maldad que teníamos y que era tan intenso. No, yo pienso que fue ese departamento llamado la ley de Dios o la ley universal, que es la que analiza realmente las actuaciones de los seres humanos. El Padre
Dios es amor, y donde hay amor no puede haber ni revanchas, ni venganzas, ni muertes, solamente amor. Pero la ley de Dios es justa, porque es un departamento intermedio en el cual tú dices, tú has hecho esto, tú tienes que pagar porque eres responsable, lógico y normal. Y no es porque no te quiera, sino simplemente para que aprendas y no lo vuelvas a hacer. Esto solamente es lo que quería comentar. Prosigamos. El concepto de castigo divino por el mal comportamiento del hombre es tan antiguo como la humanidad. El recuerdo del gigantesco cataclismo ocurrido como castigo del pecado, si bien ha sido borrado de la historia, no lo ha sido del inconsciente colectivo. El concepto de castigo de Dios todavía persiste en la mayoría de las religiones actuales y en innumerables conciencias. Uno de estos errores, que es importante quitarlo de nuestra mente. Actualmente, y desde el más profundo nivel de conciencia que permite despertar la mentalidad del hombre de hoy, nos es posible conocer el significado del concepto de castigo de los antiguos. Podemos entender que la mente divina guía y cuida el equilibrio de todo lo creado desde su nivel esencial. Sus leyes eternas y universales deben ser cumplidas porque en ellas se basa el orden y el equilibrio de la totalidad. Por tanto, la alteración consciente de estas leyes nos lleva forzosamente a un desequilibrio que es origen del sufrimiento. Una ley fundamental muy desconocida todavía en las civilizaciones de Occidente es la ley del karma, o ley de causa y efecto. Esta ley es la que regula el equilibrio en la vida consciente a nivel universal, igual que la ley de la gravitación universal cuida de mantenerlo a nivel planetario. Según ella, cada ser debe compensar el desequilibrio que ha producido por su incorrecto comportamiento, bien sea en la misma o en sucesivas existencias. Esta carga que se arrastra del pasado viene codificada en el ADN, por lo que es inevitable pasar por la situación de expiación que ella produce. Cada uno es el responsable de las acciones incorrectas que ha cometido y debe corregir el desequilibrio que a nivel interno le ha causado, lo cual lleva consigo un sufrimiento opuesto, que estas cargas del espíritu recaen sobre el cuerpo físico en forma de trastornos o enfermedad. Mientras sigamos ignorando que el proceso de la evolución humana se realiza mediante múltiples existencias, de igual manera que la evolución a nivel biológico se realiza mediante innumerables formas de vida, no podremos liberarnos del ciclo expiatorio del renacimiento y tendremos que repetir el aprendizaje en niveles de ignorancia y de dolor en mundos de expiación como el terrestre. El conocimiento de la causa del sufrimiento es el primer paso que debemos hacer para terminar con él, y este conocimiento, a su vez, nos pone de manifiesto la justicia divina. Contrariamente a ciertas creencias religiosas muy generalizadas, Dios no nos envía el sufrimiento porque es amor infinito. Antes bien, su voluntad es el que el ser humano despierte su conciencia interna para conocer el origen del mismo y puedan terminar con él. Esto es lo que yo me refería anteriormente. Continuamos. El sufrimiento no puede evitarse cuando el ser humano emplea incorrectamente la energía del Creador al desobedecer su ley de amor, y de igual manera que un padre terrestre, por mucho que ame a sus hijos, no puede evitar que se lastimen si, desobedeciendo las órdenes paternas, se ponen ante un peligro inminente. La historia de nuestra humanidad es mucho más antigua de lo que normalmente se conoce. Antiguas tradiciones nos manifiestan la existencia en un remoto pasado de grandes continentes desaparecidos bajo las aguas, llevándose consigo a las humanidades que lo poblaban. Eran civilizaciones que habían alcanzado un muy elevado nivel de progreso en conocimiento científico y tecnológico, pero descuidaron el desarrollo de su nivel espiritual. El gigantesco nivel de desequilibrio producido al orientar erróneamente las energías del Creador
fue la causa de que sus humanidades sucumbieran. Tal fue lo ocurrido en los continentes de Atlántida y Mu, situados en los océanos Atlánticos e Índico respectivamente, cuyo hundimiento parece ser que corresponde a la historia del diluvio universal. Platón, el gran filósofo griego, considerado como el padre de la filosofía, describió con detalles el hundimiento de la Atlántida, pero su historia fue considerada como una simple fantasía. En cuanto al continente Mu, conocido también como Lemuria, la información hay que ir a buscarla en un antiguo templo budista de Lhasa, donde ha quedado resguardada durante milenios en las abismales laderas del Himalaya. Después del hundimiento de estos continentes, la Tierra quedó devastada por el diluvio y la humanidad se encontró nuevamente en una etapa primitiva de evolución. Cuando una civilización no ha aprendido la lección correspondiente a su etapa evolutiva, al llegar al final de la misma, tiene que repetir curso. Pero Dios no ha abandonado nunca a nuestra humanidad, siempre ha dado oportunidad para proseguir nuestro proceso de evolución. En todas las épocas de nuestra historia y en todos los lugares de nuestra geografía nos ha enviado grandes maestros que nos han venido a impulsar el conocimiento y enseñarnos el camino de la luz y del progreso. En la antigua religión y ciencia estaban estrechamente unidas, de manera que sobre una misma persona recaía el ejercicio de las artes sagradas, de la ciencia, de la medicina, de la astronomía y demás ciencias entonces conocidas. La observación y estudio de los cielos estaba íntimamente relacionado con la creencia religiosa de los pueblos, pues se creía en la existencia de divinidades o seres superiores, en las estrellas que ejercían poderosa influencia sobre los humanos. La medicina, a su vez, estaba relacionada con la religión por la creencia de que la enfermedad y demás males que afectaban al ser humano eran castigos de los dioses. Los antiguos maestros enseñaron a buscar la conexión con planos superiores de existencia, basándose en que la unidad del universo se manifiesta en todos sus niveles y, como nos enseña la física moderna, hay una interconexión entre todos sus puntos por distantes que se encuentren. La conexión con los cielos en busca de las predicciones y provisiones del futuro se encuentra en todas las antiguas culturas, bien sea a través de la astrología, por observación directa de los movimientos cíclicos de los astros en la bóveda celeste, como tuvo lugar en Mesopotamia, o meditando profundamente en los simbólicos arcanos del tarot, como se hizo en el antiguo Egipto. En el gran libro de la antigua cultura china, el I Ching, o libro de las mutaciones, se manifiesta la ciencia de las predicciones mediante la exploración del inconsciente individual o colectivo. En la cábala de la cultura hebrea se llega a una ciencia de la predicción con gran exactitud, con la numerología, considerando a los números como la expresión de la esencia del universo y basándose en que en el hombre existen todos los equivalentes del universo. Las facultades de la evidencia, mediunidad e intuición del ser humano, cuando están desarrolladas, son las vías más directas para establecer esta conexión de ellas, y se hizo un uso sagrado en la antigua civilización griega, en la que las pitonisas tenían sus oráculos en los mismos templos. También en los primeros tiempos del cristianismo, las facultades internas de conexión eran normalmente practicadas, y mediante ellas el maestro podía manifestarse y guiar a los creyentes en aquellos primeros tiempos de tanta lucha. En Mesopotamia fue donde el estudio y observación de los cielos alcanzó su gran desarrollo, por lo que en esta antigua civilización ha sido considerada como la cuna de la astronomía. Por otro lado, la interpretación religiosa de los cambios en la cúpula celeste dieron a la astronomía un carácter subjetivo, con lo que nació la astrología.
se desarrolló la ciencia de la predicción con precisiones matemáticas y la facultad de adivinación con perfección. Con el tiempo se cometieron grandes abusos. Zoroastro fue el gran reformador e impulsor del conocimiento. Con el título de Zend-Avesta se reunieron los escritos sagrados de esta civilización. Si bien había la creencia en numerosos dioses, el universo fue creado por un dios. Se creía en el pecado y en su castigo en forma de dolor y enfermedad. En la epopeya de Gilgamesh encontraron la misma historia de Noé y el diluvio universal que la Biblia hebrea. De la primitiva civilización egipcia y de tiempos remotos nos ha llegado el conocimiento de la existencia de un gran maestro llamado Hermes, que dejó una luminosa huella de sabiduría a su paso por nuestro planeta. Considerado por muchos como una divinidad, vino a darnos enseñanza de la realidad del universo, de su creador y de las leyes eternas con las que se basa la creación. El conocimiento que nos dejó este maestro quedó en manos de los sacerdotes, que mantuvieron en círculos cerrados ocultos al conocimiento del pueblo, por creer que no estaba preparado para recibirlo. De ello procede el nombre de hermético, reconocido como Hermes Trismegisto, 3 veces grande, por los filósofos y pensadores de la antigua Grecia. Descubrieron esta antigua sabiduría y en su libro titulado Kybalión fueron expresadas nuevamente las eternas leyes universales. La transmisión de este conocimiento ha tenido lugar de una manera privada en escuelas esotéricas, lo cual ha permitido que llegara hasta nuestros días. Estas leyes encuentran actualmente su sintonización con el conocimiento que nos da la ciencia actual, como por ejemplo la ley de vibración universal, la de la evolución y progreso, la de la causa-efecto, la que nos afirma que igual es arriba que abajo, etc. Entre las más antiguas culturas que nacieron en el continente asiático, podemos citar la civilización hindú Krishna. Fue el gran maestro que enseñó el camino de la luz. Sus enseñanzas fueron expresadas en forma simbólica en el Bhagavad Gita, los más antiguos escritos de los sabios hindúes fueron recopilados, naciendo con ello el libro sagrado conocido como los Vedas. Su mensaje nos manifiesta que hay una sola realidad, llamada Brahma, y todas las cosas no son más que un manifiesto, inclusive la gran cantidad de dioses que veneran ellos. El mal de los hombres aparece al confundir la manifestación con la realidad, lo cual hace que viva en un mundo no real, que es una ilusión, conocidas como mayas, y mientras el ser siga atado a este mundo ilusorio, no podrá salirse del ciclo de renacimiento. La idea básica de unificación de la totalidad coincide con el concepto al que ha llegado la ciencia actual. Posteriormente, unos 1300 años de nuestra era, un nuevo guía espiritual vino a impulsar nuevamente el despertar de la conciencia de nuestra humanidad. Este gran maestro del pueblo hebreo, Moisés, fue el enviado de lo alto para dar testimonio de la existencia de un Dios único, creador del universo, así como de la necesidad de su reconocimiento y adoración por parte del hombre, manifestándonos a su vez en el Decálogo las leyes divinas en relación con el comportamiento humano. Para este testimonio, Dios le favoreció con prodigios hechos durante su viaje hacia la tierra de promisión en la liberación del pueblo hebreo, que la denominación egipcia. El concepto de Dios que nos ha sido transmitido por Moisés, yo soy el que soy, coincide, tal como veremos más adelante, con el que ha expresado algunos científicos modernos. En el siglo VI a.C. hubo un despertar cultural
tanto religioso como científico, en distintos puntos de nuestra geografía y dirigido por diferentes maestros. Entre ellos podemos citar a Buda, Confucio, Lao Tse-tung, Tales del Mileto y Pitágoras. Y si bien su filosofía aportó la enseñanza para que la humanidad pudiera seguir su labor de búsqueda hacia el conocimiento en las civilizaciones orientales, esta búsqueda se hizo en colaboración con el nivel interno, llegándose por esta vía a los niveles de profundidad que le han permitido sintonizar con los conocimientos de la física moderna, mientras que en las civilizaciones occidentales se utilizó básicamente la vía del intelecto y la experimentación, lo cual, con el paso de los siglos, ha llevado a una total separación de mente y materia que ha desembocado en el intenso nivel de materialismo que todavía hoy nos afecta. Cuando un nuevo maestro venía a nuestro planeta a dar un mensaje de luz, si bien era igual en su esencia que los dados anteriormente, se insistía en algún concepto especial que era preciso profundizar en aquel momento determinado. Por ello, el mensaje de Buda, este otro gran maestro de la India, no consistió en repetir los conocimientos expresados ya en las religiones hindú, cuyo concepto de universo unificado compartía, así como el del karma y de la reencarnación. Él orientó su atención directamente hacia el ser humano para que liberarlo del sufrimiento y por tanto de los ciclos reencarnatorios en niveles de dolor. Dejó su enseñanza expresada en las 4 verdades nobles, en las que explicaba la causa de la enfermedad y del sufrimiento en general, como producida por el apego y el deseo de las cosas terrenas, personas o acontecimientos que constituyen el nivel ilusorio o maya, y olvidamos la esencia que desde el nivel interno nos lleva a la percepción de la realidad. La forma de terminar con el sufrimiento era liberarse de este deseo y atracción hacia todo lo fugaz y perecedero. Buda fue considerado maestro de médicos y sus enseñanzas fueron incorporadas en el plan de estudio de la Facultad de Medicina en algunas universidades de la India. En China nos encontramos con otro gran maestro, Lao Tse-tung, Lao Tse, el fundador del taoísmo. Esta religión, como en las demás filosofías orientales, expresa también una idea de unificada de universo en el que la realidad es conocida como el Tao, que equivale al concepto de Brahma de la religión hindú. El universo es esencialmente dinámico y continuamente cambiante. Sus cambios son cíclicos. Todos los procesos de la naturaleza son el resultado de la interrelación de 2 fuerzas, el Yang y el Yin. Esta es la forma de manifestación del Tao. El concepto de universo unificados, dinámico y totalmente cambiante, sintoniza con el concepto de universo que nos da la ciencia actual. El hecho de que Dios no se manifieste directamente en su obra, sino mediante sus diferentes modalidades de energía y siguiendo unas leyes universales por él mismo establecidas, hace que su acción directa quede vedada en los ojos humanos y los científicos hayan creído que la naturaleza se desarrolla por sí misma, por interacción de las distintas energías y conocidas sin necesidad de intervención divina alguna. Por ello, si bien la idea de que el universo ha sido creado por Dios, cualquiera que sea el nombre con el que se le quiera reconocer, o por dioses, ha sido un concepto básico en las distintas religiones, pero el concepto confuso que ha habido de la divinidad con atribuciones de carácter totalmente humano y personalizado ha hecho inadmisible a filósofos e intelectuales la intervención divina en el proceso creador del universo. Como consecuencia, se ha producido en nuestra cultura occidental movimientos científicos basados
únicamente en las observaciones de la experimentación y el razonamiento, por lo que los cielos han sido observados prescindiendo de las acciones del concepto de divinidad ni ser superior. La primera cultura de estas características de las que tenemos noticias es la que se desarrolló en Jonia, Éster Maregeo, en el siglo VI a.C., en la que Tales de Mileto fue su impulsor. Su filosofía se basaba en la convicción de que existía un orden interno en el universo, al que era posible acceder gracias a las semejanzas y correspondencia que se podían observar en sus diferentes niveles. Su investigación se centró en el conocimiento de la naturaleza, en busca de su verdadera esencia. El método de investigación empleado fue solamente la experimentación, por lo que la civilización jónica ha sido considerada como la cuna de la ciencia. El pensamiento científico alejado de toda acción divina encontró otro representante en el siglo V a.C. con Demócrito, filósofo de la antigua Grecia, el que definió el átomo como la unidad más pequeña e indivisible de la materia. Estas partículas sólidas, consistentes, indestructibles e invisibles por su pequeñez, eran eternas y estaban en continuo movimiento. Concentrando su atención en estas partículas, concibió el universo como formado únicamente por átomos. Estos se unían al azar para constituir las diferentes formas de vida, sin necesidad de inteligencia superior alguna. El alma inmortal no existía, pues todo estaba formado solamente por átomos materiales. Con Demócrito se inició la corriente del pensamiento materialista que todavía perdura en nuestro siglo XX. En oposición a él, en Grecia, en la escuela de carácter religioso fundada por Pitágoras, se predicaba el origen divino del alma y su inmortalidad. Se creía en el pecado y necesidad de purificación, la cual podía tener lugar a lo largo de la misma vida o en sucesivas existencias, mientras en la India, Buda daba enseñanza de la reencarnación para terminar con las enfermedades, o mejor dicho, con la enfermedad. Pitágoras predicaba en Atenas la necesidad de los sucesivos renacimientos para purificar el alma y terminar con el pecado, lo cual, en último término, conducía también a vencer a la enfermedad. Como gran matemático y filósofo, llegó a la idea de que los números y formas geométricas constituían la esencia del universo, y la proporción numérica lo hacía puro, exacto y perfecto. Este mundo ideal, sin embargo, estaba separado del mundo material, que era imperfecto. Lejos de la experimentación, este maestro se orientó hacia la mística, creyendo que el puro pensamiento era suficiente para conocer las leyes de la naturaleza, pues todo se podía deducir de las matemáticas. Su concepto de formas geométricas como esencia del universo influyó unos 20 siglos después en el pensamiento de Kepler para el descubrimiento de las leyes que rigen las órbitas planetarias, y también en el pensamiento de algunos modernos investigadores de la física moderna. La esencia del universo, en que el pensamiento de Pitágoras eran los números, pasó al nivel de las ideas en la filosofía de Platón, filósofo griego del siglo V a.C. Para él, el nivel de la idea constituía el mundo perfecto, del cual, y a imagen de ella, se formaba el mundo material en que vivimos. Creía, igual que Pitágoras, en la inmortalidad del alma, la cual habitaba en el mundo de las ideas antes de unirse al cuerpo físico. Por ello, el alma tenía un perfecto conocimiento de ellas, pero que olvidaban en el momento de encontrarse limitadas por el cuerpo físico. En su investigación rechazó también
el método científico experimental y se orientó hacia el misticismo, concibiendo la mente y la materia como dos conceptos totalmente separados. La enseñanza platónica impregnada de mística fueron posteriormente cristianizadas por San Agustín, de manera que perduraron en algunas corrientes del pensamiento medieval. Aristóteles, el gran alumno de Platón, pero alejado de las enseñanzas de su maestro, se dedicó a la investigación por la vía empírica. La observación de la multiplicidad del mundo, de las formas, hizo que perdiera de vista su nivel esencial, intensificando el concepto de separación entre materia y espíritu, entre alma y cuerpo, entre cielo y tierra. Quiso llegar al conocimiento del mundo material y del viviente solamente por la vía científica. Dios era considerado como la fuerza motora, pero inmóvil, que gobernaba desde lo alto en funcionamiento del universo. Con ello, la separación de Dios y su obra pasaba a ser definitiva. Esta ideología fue transmitida a las posteriores generaciones de filósofos y teólogos, de manera que pasó a ser el principio básico sobre el que se ha ido desarrollando la civilización cristiana. Otra personalidad que cabe citar porque sus ideas fueron aceptadas también como básicas para la enseñanza durante más de un milenio fue Ptolomeo de Alejandría. Segundo siglo después de Cristo. Él estableció las bases del conocimiento astronómico de su época y a la vez que profundizando en el conocimiento de los cielos de la civilización mesopotámica, hizo de la astrología un camino de búsqueda religiosa. Su modelo de universo era cerrado y finito, y también geocéntrico. Este último concepto, que se mantuvo hasta el descubrimiento de Copérnico, fue muy bien aceptado durante la época medieval cristiana por sintonizar con el concepto bíblico que situaba al hombre como en el centro de la creación. Bien, y hasta aquí este segundo capítulo. Como veis, no tiene desperdicio ninguno. Y yo creo que al final pues haré un resumen de toda esta serie de cuestiones por capítulo, porque hay muchas cosas que son muy interesantes y se tienen que recalcar. Pues nada más, un abrazo muy fuerte, que tengáis un maravilloso día.